Ok, este archivo, jóvenes, esto que estamos viendo aquí en pantalla, son 9 consejos para poder trabajar con CSS. Entonces los vamos a ir leyendo y vamos a ir tratando de explicarlos. ¿De acuerdo? El primero, se definen las etiquetas se definen los estilos, perdón, para etiquetas HTML. Por ejemplo, header, footer, div, nav, AP, etc. O sea, O sea, cuando yo voy a trabajar con el CSS aquí, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es ir dando los estilos a las etiquetas por rango de importancia. Por ejemplo, aquí en el HTML podemos ver, por ejemplo, que body es la etiqueta que tiene donde se vamos a colocar el conjunto de todas las etiquetas que el usuario donde vamos a colocar la información. O sea, todo está contenido en body. Entonces, esta sería una de las primeras etiquetas que yo tendría que colocarles atributos. Pero tengo la header, por ejemplo, tengo la nav. Entonces, antes de colocar etiqueta a esta h1, yo le voy a colocar atributos, perdón, a la header. Entonces, cuando yo vengo aquí, yo primero, por ejemplo, perdón, voy a nombrar para body, después podría nombrar para header, ¿de acuerdo? No, pero o sea, primero esta etiqueta es más importante que esta otra etiqueta. ¿Por qué? Porque header está contenido dentro de body. Y después podría entonces nombrar para el H1. Porque H1 está contenida dentro de header está contenida dentro de body. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden. Ahora, etiquetas, por ejemplo, que tengan identificadores como class o ID, ¿m? Sería el segundo consejo. El segundo consejo aquí sería, después se definen los estilos para identificadores ID. Los ID son elementos únicos en el HTML, en el CSS se declaran con el símbolo. Ok, ahora viene aquí. Una vez que nosotros le hemos colocado estilos a las etiquetas principales como footer, nav, header, le voy a colocar a aquellas etiquetas que tienen identificadores ID. Estos identificadores son identificadores únicos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo mando a llamar a los ID en el CSS? Bueno, dice que tengo que anteponer el símbolo numeral. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo tengo una div. ¿Mm? Aquí yo tengo una div. Y esta div tiene un ID, que es un identificador único. ¿De acuerdo? Y este ID tiene un valor, que es un nombre que nosotros le hemos asignado. En este caso es contenido. Voy a copiar este, porque cuando yo lo mando a llamar en el CSS, no lo hago de esta forma. Div, no lo hago así. ¿Por qué no lo hago así? Porque esta tiene un identificador único, un ID. Y entonces lo mando a llamar así. Antepongo el símbolo numeral, el nombre o el valor que nosotros le pusimos a ese ID, abro y cierro llaves. ¿Me entienden? Sí, claro, así es. ¿Cómo? Ok, ¿cómo mando a llamar las etiquetas que tienen ID en el CSS? ¿Cómo los mando a llamar? Los mando a llamar con numeral y el valor que le pusimos, que es el nombre que le pusimos al ID. Entonces, para poderle darle atributos a esta etiqueta, yo tengo que llamarla así, numeral y el nombre que le pusimos. Todo el párrafo. Sí, todo lo que está dentro del ID. Es que usted le puso solo contenido, pero supongamos que fuera un párrafo, yo pego todo el párrafo. No, sí, estás yéndote mal. Ok, este ID
este ID, dentro del ID está la site, está la section, están los articles, están estos H3, ¿de acuerdo? Está todo eso adentro. ID no es ID, es la caja que contiene todo esto. Entonces, pero tiene un ID. Cuando yo mando a llamar etiquetas que tienen ID, no los mando a llamar con el nombre de la etiqueta. Por ejemplo, si vengo yo aquí y este site, yo le podría poner un ID a este site, ¿verdad? Ponerle ejemplo, ¿verdad? Cuando yo mando a llamar a la site que tiene ID, no lo mando a llamar así, así no, sino que lo mandaría a llamar con numeral ejemplo, perdón, con numeral ejemplo, en vez de llamarlo como así, a site. ¿De acuerdo? Eso pasa cuando los identificadores son ID. Este es el tercer consejo, el segundo consejo, ¿verdad? Que se encontramos aquí en este texto. Después se definen los estilos para identificadores ID. Los ID son elementos únicos en el HTML. En el CSS se declaran con el símbolo, ¿verdad? Con el símbolo aquí numeral, ¿de acuerdo? El nombre del ID, y ahí se declaran los estilos. 3. Al igual como los ID los declaro con el símbolo numeral en el CSS, los atributos, o perdón, los etiquetas que tienen como atributo el identificador class, los mando a llamar con el símbolo punto, punto, el nombre del identificador. Entonces, en nuestro ejemplo, aquí tengo un class. Este class se llama art, ¿de acuerdo? Y este class está asignado a los artículos 1, 2 y 3. En el CSS, en vez de llamar al artículo como article, ¿de acuerdo? Aquí voy a borrar esto. En vez de llamar article esto, en vez de hacer eso, como tienen un class, yo le pongo punto art, ¿de acuerdo? Si al numeral, si al ID le pongo un símbolo numeral, si al ID le pongo un símbolo numeral, al class, para llamarlo en el CSS le voy a poner un punto, punto y el nombre que le asigné, punto y el nombre que le asigné, ¿de acuerdo? Regresa a la otra. Ok, pregunta. Sí, y ahí cómo distingo entre el 1, 2 y 3. Ok, es que en este caso no me interesa distinguir entre uno y el otro, porque estamos hablando de que los tres artículos van a compartir las mismas características, aunque tengan información diferente, porque tienen información diferente, artículo 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? En este caso solo cambia el número, pero tienen datos diferentes, pero los atributos son los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a poner directamente con punto art, que este punto art va a repercutir en los tres artículos, no solamente en uno. A diferencia del identificador ID, que es único. Ahí sí, solo hay uno, solo a ese va a repercutir. ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces tenemos las... Vamos a recapitular. Primero, se definen los atributos para los nombres de las etiquetas principales, ¿verdad? HTML, body, header, nav, o sea, las etiquetas de orden semántico, nav, a site, section, article, footer, etc. Después se definen los estilos para aquellas etiquetas que tienen identificadores ID. ID son identificadores únicos. Cuando yo los mando a llamar en el CSS, los mando a llamar con el símbolo numeral. De ahí tengo entonces aquellas etiquetas que tienen como atributo el atributo class. El atributo class es un identificador que sirve para poder definir estilos a varias etiquetas que van a compartir los mismos atributos. Cuando yo hago eso,
Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a mandar a llamar con el símbolo punto el nombre del clase y nombre de la clase. ¿De acuerdo? Cuarto, todos los estilos se ordenan conforme van apareciendo en la disposición del HTML, teniendo en cuenta la prioridad anterior. Es decir, primero etiqueta HTML, luego el IDs y al final las clases. ¿Qué significa esto? Bueno, nos vamos a ir a nuestro ejemplo. Yo aquí tengo, por ejemplo, la etiqueta body, header, nav, etc. Entonces, ¿cómo voy a mandar cómo voy en el CSS? Voy a ir mandando a darle atributos a las etiquetas, bueno, conforme al orden en que van apareciendo, siempre dándoles la prioridad. ¿De acuerdo? Entonces, yo defino para header, defino para nav, ¿de acuerdo? Defino para ID, defino para site, pero conforme vayan apareciendo en el orden que están en nuestro HTML. ¿De acuerdo? Así las vamos a ir definiendo aquí en nuestro CSS. 5. Los atributos se declaran de la siguiente forma. Atributo, o sea, primer atributo, valor. Primer atributo, dos puntos, valor, punto y coma. Segundo atributo, dos puntos, valor, punto y coma. Esto es así. Aquí, y me voy a ir aquí al body. Entonces vengo yo, voy a borrar lo demás para no confundir. Y entonces tengo el nombre de la etiqueta, abro, cierro llaves, y adentro de esa escribo qué cosas, los atributos. Entonces tengo el atributo, por ejemplo, background. Ese es el primer atributo. Y el primer atributo lo vamos a mandar con código hexadecimal, numeral. Voy a poner FF43FF. Cierro la sentencia con punto y coma. ¿De acuerdo? Con punto y coma. Ahora, este es un color. Si yo salvo esto y me voy al navegador y actualizo, este es. Ahora, quiero poner algunos otros atributos para body. Bueno, regreso, espacio, y el segundo atributo va a ir por debajo del primero. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí le vamos a poner color. El atributo color, ¿de acuerdo? Asigna color, pero a la fuente, no al fondo de la caja, sino que únicamente a la fuente. Por ejemplo, yo voy a poner numeral y voy a mandar a llamar al blanco en la versión corta del hexadecimal, que sería FFF, punto y coma, salvo. El otro atributo que voy a colocar aquí, que este sería el tercer atributo, sería entonces font size, que significa tamaño de la fuente, ¿de acuerdo? Y se acuerdan los valores. Este le voy a poner 2M. En este caso 2M sería 2 veces su tamaño, ¿verdad? Porque 2M, un N equivale al 100%, o sea que 2N equivaldría al 200%. Entonces salvo, y miren qué pasa acá. Entonces, esta regla que estamos viendo aquí, esta de acá. Entonces, los atributos van en orden, ¿de acuerdo? Primer atributo, dos puntos, valor del atributo, cierro con la sentencia con punto y coma. Nombre del atributo, dos puntos, valor del atributo, punto y coma para cerrar sentencia. Tercer atributo, nombre del atributo, dos puntos, el valor del atributo, punto y coma para cerrar sentencia. Cada una de los atributos con su valor deben ir cerrados o sellados, como quieran llamarla, con punto y coma. ¿De acuerdo? Pero como ustedes pueden ver, a body le he puesto ya 3 atributos. Y como body es el papá de todos, a cada una de las siguientes etiquetas que están dentro de body heredan. Por eso aquí, título, este H1 del título está dentro de una header. Acá lo pueden ver.
Aquí está, este título está, que es un H1, está dentro de la header. No le he dado atributos a esa H1 ni a la header, ni tampoco a la NAP, ni tampoco al ID contenido. A ninguna de esas le he dado atributos, solo a Body. Pero todas estas, ¿verdad? Como heredan los atributos de Body por estar contenidos dentro de Body, entonces todas estas adoptan todos los mismos atributos. Por eso es importante que entendamos que una etiqueta que está contenida dentro de otra va a heredar sus características. ¿De acuerdo? Ok, tenemos entonces aquí, perdón, vamos a ver acá, aquí. Entonces los atributos se declaran de la siguiente forma, ya lo vimos. 6. Todos los atributos se ordenan alfabéticamente. Este ordenamiento alfabético de los atributos no necesariamente tiene que ser de forma alfabética. Sin embargo, es recomendado porque cuando yo pongo muchos atributos es mucho más fácil identificar uno del otro. Eso significa lo siguiente, que por ejemplo estoy acá, entonces B, C, F sería el orden alfabético, ¿de acuerdo? Entonces, lo conveniente de eso, necesariamente no, o sea, que sea necesario no, pero sí convenientemente que nosotros ordenemos de forma alfabética. Cuando yo le pongo atributo a otra etiqueta, por ejemplo, a header, ¿verdad? Y le quiero cambiar el color a header, por ejemplo, que sea un background, pero que este background sea negro, por ejemplo, perdón, que sea negro, y aquí cuando el color es blanco está bien, negro, salvo, ven que aquí tengo un background y aquí tengo otro background, ¿de acuerdo? Ahora miren qué pasa aquí, al header, solamente con el apartado del header. ¿Qué tenemos dentro del header? Tenemos un H1. Acá está, ese H1. Si yo me voy para ver el navegador, miren, este cambió, header cambió su background de ese rosadito a negro porque en este caso ya le estoy dando una instrucción diferente. ¿De acuerdo? Ok, ahora, cuando yo empiezo a nombrar los atributos para header, el consejo que se nos da, según lo que tenemos acá, es que lo hagamos en orden alfabético. O sea que, al igual como puse los atributos para body en orden alfabético, los de header los tendría que poner también en orden alfabético. O sea, esa es una recomendación. Sin embargo, el navegador simplemente lo va leyendo de arriba hacia abajo. ¿De acuerdo? Y va a leer el último que se encuentre. O sea, el que esté más abajo, con ese se va a quedar. Esa es la sexta, ¿verdad? La séptima. Si tenemos estilos para las etiquetas HTML o ORI, estos son los primeros en definirse. Estos son los primeros en definirse. ¿De acuerdo? Como estos son los que contienen todas las demás etiquetas, los atributos para body y HTML son los primeros que yo voy a definir, como lo tenemos en el ejemplo. ¿De acuerdo? Y la otra cosa sería, en el body debemos declarar un tamaño de fuente global. Yo de aquí, este consejo, ya lo vamos a ver. Lo que se hace, lo primerito que se hace en el CSS se llama un formateo de los estilos que vienen por defecto del navegador. Por ejemplo, esto. Yo creo que lo voy a mencionar aquí de un solo. Ok, creo que no está aquí definido, pero aquí lo voy a explicar. Voy a salvar acá. Ven, borré los estilos. Voy a salvar acá. Quiero que miren. Ok, en este momento no hay estilos colocados por mí. Estos estilos que vengo aquí, que ustedes están viendo aquí, los proporciona el navegador en sí. O sea, aquí hay un espacio de separación, hay espacio de separación. ¿De acuerdo? Y tiene un tamaño de fuente y tienen también un estilo de envío. ¿De acuerdo? Ok. El problema es que cuando yo miro esta página en otro navegador, por ejemplo, si lo quiero ver con Firefox,
Miren aquí, por ejemplo, aquí hay un problema, Sí, la, los acentos, ¿de acuerdo? Ahora, si vengo aquí, perdón, si vengo aquí y quiero ver esta misma, pero en otro explorador, en Edge, por ejemplo, ok, cada navegador tiene sus propios estilos, ¿de acuerdo? Sus propios estilos. Ahora, aquí lo que miro yo que el problema aquí, ¿de acuerdo? Está en el HTML. Aquí falta definir la etiqueta meta. Que esta etiqueta meta, la charset, con la codificación UTF-8, ¿qué es lo que hace? Carga los caracteres del idioma español. Entonces, yo voy a ver mi página aquí. Realmente en Chrome no tengo no tengo ese problema porque Chrome automáticamente me lo añade dependiendo cómo esté configurado mi navegador. Pero ese es el propio estilo de Chrome. Pero si yo miro, por ejemplo, mi página en Firefox, miro yo que tengo el problema de que los acentos no los pone. Pone caracteres raros, miren acá. Ponen caracteres raros. Ahora, yo no tenía la etiqueta meta colocada. Y por esto es que nosotros tenemos que revisar nuestra página no solamente en un navegador. Nosotros deberíamos de revisar la página en los 5 navegadores principales. En Firefox, en Google Chrome, en Internet Explorer, en Safari y en Opera. Para ver cómo se comporta nuestra página en estos 5 navegadores que son los que más se utilizan. Tenemos que recordar que las personas van a utilizar el navegador que más les conviene. ¿De acuerdo? Y eso no podemos saber desde qué página van a ver, desde qué navegador van a ver nuestra página. Entonces por eso tengo que probarla. Si yo vengo y actualizo, acuérdense que ya agregué la etiqueta charset en el HTML dentro del head, ya la agregué. Entonces si yo actualizo aquí, miren, ¿qué pasó acá? Ya se arregló el problema. Si yo me voy a Internet Explorer, como ya tengo charset y refresco, aquí ya también se arregló el problema. Ven, entonces, y eso que se nos había olvidado agregar la charset. La charset es una etiqueta que debe de colocarse siempre, y esto ya lo habíamos visto. Bueno, sí, ¿dónde se coloca? se puede colocar inmediatamente después del title, En el head. dentro de head. Si no se puede poner en otro lado. Todas las etiquetas meta van dentro de head. Ok. Entonces regresando. Bueno, acá miren, en el CSS. Estos últimos dos puntos, estos dos últimos puntos, el 9 y el 8, los vamos a explicar de la siguiente manera. Cuando yo comienzo a poner los atributos en el CSS, en mi hoja de estilos, lo que vamos a hacer se llama formatear los estilos del navegador. ¿De acuerdo? Y para formatear los estilos del navegador hago lo siguiente. Pongo símbolo asterisco, abro y cierro llaves. ¿De acuerdo? Abro y cierro llaves. Este símbolo asterisco, ¿de acuerdo? Implica que estos atributos que voy a colocar van a servir para quitar los atributos que trae por defecto el navegador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué atributos quiero quitar que trae por defecto el navegador? Bueno, este es algo nuevo y es el atributo margin. ¿De acuerdo? El atributo margin. Para poder explicarme qué es el atributo margin, bueno, voy a irme aquí a abrir una página en un documento aquí solamente para mostrar.
Ok, miren acá, ¿eh? Ujú. No lo tengo conectado. Sí, sí lo conecto. Ok, miren, cipotes. Ok, miren. Yo tengo una caja, una etiqueta. Esta etiqueta puede ser, por ejemplo, la header. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, esta etiqueta header en el CSS va a tener un atributo, que ese atributo se llama margin. Margin significa margen, pero ¿qué margen? Margen es el margen externo de la etiqueta. O sea que margin es realmente, puedo borrar esto aquí porque se aplica no solo a header, a cualquier etiqueta. Margin es el margen externo, el margen, ¿de acuerdo? Hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, ¿de acuerdo? Ese es el margen, ¿de acuerdo? Ok, la etiqueta, el atributo margin se refiere a eso. Ahora, para el formateo yo voy a poner en 0. Ya les voy a explicar cómo se ponen los valores con margin. 0. El otro atributo es padding. ¿Qué es el padding? El padding es el margen interno de la caja. Entonces, margin es el margen externo, padding es el margen interno de la caja. Si yo me regreso acá, bueno, para el formateo yo voy a poner margin 0, padding 0. Voy a salvar. Ya les voy a enseñar aquí cómo se ponen los valores, los otros valores. Pero quiero que miren acá. Primero fíjense en acá. Fíjense. Ya van a tener tiempo de copiarlo. Fíjense. Margin 0, padding 0. Quiero que miren qué pasa en el navegador. Acabo de darle control S para salvar. Y me voy a ir acá. Ahora, quiero que se fijen acá, ¿eh? Quiero que se fijen acá. ¿De acuerdo? Miren cómo están separados y todo eso. Voy a actualizar porque ya lo salvé en el CSS. Y miren qué pasa. El margen y el padding que tenía por defecto, que viene en el navegador, se lo acabo de quitar. ¿De acuerdo? Esto que acabo de colocar aquí sería como el formateo mínimo. Más adelante, cuando vamos a entrar un poquito más en tema, vamos a ver otros aspectos del formateo, ¿de acuerdo? Y también otra forma de estandarizar. ¿Por qué hacer esto? Esto lo hago, o se hace, para poder estandarizar mi sitio, mi sitio, para que se mire de manera lo más similar posible o lo más parecida posible entre uno y otro navegador. Porque, bueno, yo aquí tengo esto. Si yo me voy, por ejemplo, a internet, a Firefox, ellos le ponen un margin y un padding diferente a lo que le pone Google Chrome. ¿De acuerdo? Entonces la idea de hacer esto es para emparejar los valores en los diferentes navegadores. Claro,
El formateo o el estandarizar los atributos no solamente conlleva a margin y padding, lleva muchos otros aspectos más que considerar, pero para efecto de nuestro aprendizaje, de esta primera etapa, nos vamos a quedar con margin y con padding, ¿de acuerdo? Margin 0, padding 0. ¿Alguna pregunta aquí? Ok, si no hay preguntas, denme un momentito que voy a